contéstame, ¿conoces a Chuy? No, lógicamente no lo conozco, no. Pues entiendo que es el jardinero por las cosas que me has comentado de él. Sí. Ah, claro, él fue ¿El que te encontró? el que te siguió y te encontró conmigo en el escondite antes del secuestro. Él hacía trabajos para Renata y creo que ahora lo volvió a contratar para que vuelva a hacerle chambas. Y entre ellas está seguirme a mí. ¿Qué te pasa? Nada, no pasa nada. A ver, por favor, Adriana, concéntrate en lo que estamos pensando ahorita, lo que tenemos que hacer. No pasa nada, simplemente la idea de pensar en que cualquier persona se entere de que yo estoy viva, pues me da terror. ¿Qué hago? Por eso mismo, tienes que salir inmediatamente. A ver, agarra el coche de Eva, hazte pasar por ella. Esa fue tu idea, ¿ok? Yo te voy a alcanzar en Canadá. Te lo juro. El dolor por haber perdido ese hijo me ha perseguido siempre. Y espiritualmente tengo un daño. Ay, qué pena. ¿Por qué no hacemos una meditación de... a ver si así se te pasa y te largas de una vez? Pues no, Renata, no me voy a ir. Ya no te tengo miedo. Y ahora estoy decidida. 1, averiguar en dónde está mi hijo. Y 2, saber en quién se convirtió. A lo mejor en un borracho igual que tú. Y que su primo. Que no se te olvide que ese hijo es tu sobrino, Renata. Tiene tu sangre, es sobrino tuyo, es primo de tus hijos y es... Sí. ¿Eh? Bueno. Ya. Me voy. ¿A dónde? No aguanto un segundo más en esta casa. A mi departamento. Pero y Alejandra, ¿por qué no arreglan las cosas de una vez? No te vas a ninguna parte. Tú te quedas aquí conmigo, que soy tu esposa. Muchas gracias. Estaba todo muy rico. Al contrario, gracias a usted que va a ayudar a mi hijo. Ya verá que es un buen muchacho. Y en cuanto escuche su versión, le va a creer, estoy segura. No necesito creerle para ser su abogado. Toda persona tiene derecho a una defensa justa en este país. Además, como le dije, lo hago por Camila. Gracias, Ray. Lo aprecio de todo corazón. Bueno, sea por Camila, o sea por justicia, o sea porque mi plato le gustó. Si saca a mi hijo de la cárcel, usted siempre será un ángel. Yo me tengo que ir. Todavía tengo que manejar hasta Los Ángeles. Que tenga un buen regreso. Y maneje con cuidado, que no queremos perder a nuestro ángel de la guarda. Voy a ver a la niña, con permiso. Y gracias. Ay, Raimundo. No sé qué haríamos sin ti. Esa señora está muy ilusionada y la verdad no creo que pueda hacer mucho. No espero que pruebes que sea inocente porque sé que eso es muy difícil. Pero sí ayúdalo a que tenga un juicio justo, a que salga lo antes posible. Bueno, por Noelia, obviamente. Ella lo necesita mucho. ¿Y tú también lo necesitas? Yo ya di vuelta a esa página. Entonces, ¿no crees que ya es hora de salir de aquí? En cuanto Noelia mejore, me voy. Ok. Bueno, nos vemos. A ese hombre le importas. En este momento solo me importa mi Noelia. Voy a ver. Aquí está la clave. El orfanato donde creció Adriana, donde conoció a Cara Sucia. Ahí tienen que estar muchas de las respuestas que Adriana nunca me pudo dar. Sí, pero el problema es que hay muchos orfanatos. ¿Cómo le harás para llegar si nunca te dijo dónde estaba? Bueno, mi amiga Linda, la ex policía que te dije que me está ayudando. Te tengo una buena noticia. Raimundo, el abogado,
va a ayudar a tu papito a salir. En internet dicen que mi papito no va a salir en muchos años. ¿Y por qué estás viendo esas cosas? Imagino que te ha dicho tu papá que a veces las noticias en internet no son ciertas. Yo soy la única que le cree. Yo sé que no hizo nada. No, no digas eso. Vamos a hacer todo para que tu papá salga. Juntas. ¿Me lo juras? No te puedo jurar que va a salir, pero sí que vamos a hacer todo lo posible por ayudar. Tú y yo ya no tenemos nada más que hablar. ¿Cómo que no? Soy tu esposa y ayudé a tu familia. Así que tú fuiste el que empezó con las infidelidades. ¿Quieres que siga detallando nuestra maravillosa historia de amor delante de tu tía? Yo creo que es mejor que yo me vaya y ustedes hablen en privado. No, en serio, no. Ya que Alejandra está con tantas ganas de contar la verdad, es muy bueno que vaya practicando para cuando lo tenga que hacer frente a la prensa. A la prensa me la dejas fuera de esta casa y de tus problemas. ¿Te imaginas lo que dirá la prensa cuando se entere que la gran senadora me metió el cuerno con el jardinero? ¡Ya basta! ¿Pero qué les pasa a ustedes dos? En este matrimonio ya no quedaría el respeto, mamá. ¿Para eso te pusimos en los mejores colegios? ¿Para que andes ventilando intimidades como cualquier hijo de vecino? Ustedes dos tienen que arreglar las cosas como gente adulta. Es imposible, mamá. Ya no podemos aguantar más disimular lo que no sentimos. A diferencia de ti, papá, nosotros no aguantamos la mentira ni un mes. Paco, por favor, no te vayas. ¿Y qué se te ocurre? ¿Qué propones? Ahora que estás tan liberal, tal vez quieres invitar a Chuy a nuestra cama. ¡Chuy! Igual tranquila, no voy a decir nada en la prensa porque sé que eso es lo que más te importa, lo único que realmente te importa. Alejandra, no te responsabilizo de todo. La culpa también es mía. Buenas tardes. Chuy, ¿te acuerdas que me dijiste que cuando un juguete a mí ya no me importaba, te lo dejaba a ti de niño? ¿Sabes que de grande volvió a pasar lo mismo? Mira, te la regalo. Paco. Permiso. Vas a tener que hablar con tu hijo. Para que te asegures de que Francisco Javier no diga nada de lo que pasó con Chuy. Porque se arruina mi campaña. ¿Qué? Y ahora depende de ti que tu senadora te siga ayudando con tu empresa y con todos tus negocios. ¿Cómo te fue? ¿Localizaste a esa enfermera? ¿Me convenciste de que no hablara? No te preocupes. Ya me encargué de ella. No va a decir nada. ¿Estás seguro? ¿Te prometió que se iba a quedar callada? 100% seguro, Ale. Lucy no va a decir ni una palabra. ¿Cómo convenciste a Lucy de que no diga nada? Porque ella estaba muy decidida a contar todo lo de los embriones. Ay, Ale, por favor, confía en mí. Me hagas tantas preguntas. Gracias, Chuy. Esa mujer puede terminar de arruinar mi campaña. Ya, olvídate de ella, por favor.
Esta es la segunda vez que salvas mi candidatura. Espero que con esta enfermera no hayas llegado tan lejos como con Adriana Molina. Supongo que no usaste la violencia, Chuy. Claro que no, Ale. Pues viene el amor. ¿Tampoco crees que me fue sencillo convencerla? ¿O qué? ¿Te imaginas que la convencí con puro verbo, puro bla, bla, bla? ¿Hiciste el amor con la enfermera? Y luego, pues, ¿cómo querías que la convenciera, Ale? O sea, ¿con dulces o qué? Bueno, está bien. Supongo que no puedo enojarme, ¿eh? Porque yo te pedí ayuda. Pero ahora que Francisco Javier ya sabe lo nuestro, vas a ser solo mío, ¿verdad? Ale, hoy estoy cansado. Otro día, ¿va? Si usted fuera un poco más digna, se iría de esta casa. Ya hizo mucho daño a mi muchacho y a Francisco Javier. Mi Paco es un príncipe y mi Chuy es un hombre bueno hasta que usted apareció. Te juro que si no tuviera una campaña política que cuidar, me largo de esta casa y me llevo a tu hijo. Pero las elecciones ya están cerca. Eso es lo único que le importa, ¿verdad? Su dinero y su política. Por lo demás, que todo se pudra, ¿no? Bueno, la verdad, esas elecciones y tu hijo son lo único que en realidad me importan en esta vida. Usted va a terminar perdiendo a 2 príncipes por su ambición. Pero déjeme darle un consejo. No soy tan culta ni tan preparada como usted, pero sí con más experiencia. Cuando uno llega a mi edad, se da cuenta que lo único que valió la pena en la vida es el cariño que le dio a los demás. El resto no vale nada. Renata, todavía estás despierta. ¿De dónde vienes tan tarde? Ay, esos parecen celos, ¿eh? Celos que me recuerdan a nosotros cuando estábamos jóvenes recién casados. Es que no son celos, Pascual. ¿No? Es culpa. Es que yo no dejo de pensar en Eva, en lo que hice, en lo que me dijo antes de que... ¿Qué te dijo? Que yo la matara. Ella no estaba segura si a la que vio fue a Adriana o a Mariana. ¿Y si la que sigue vive es Adriana? A ver, yo te dije muy claro que yo estaba con Adriana convenciéndola de que se fuera de Los Ángeles. Ya tú y Francisco parecen lo mismo. Ya, déjenlas ir. Es que no puedo. Es que las dos me están siguiendo como si fueran fantasmas, ¿me entiendes? A ver, Eva y Adriana están fuera de nuestras vidas. Sí, pero es que Adriana... Adriana, yo la asesiné, te lo dije. ¿Y por qué en San Diego? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué en San Diego? ¿Qué? Tú creciste en San Diego. Tú tienes contactos. Y seguro conoces a alguien que la pudo hacer pasar por muerta, ¿no? ¿O no? Ay, Dios mío. Francisco Javier la vio morir. ¿Y? César identificó el cuerpo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Te estás volviendo loca o qué? Es que los espíritus de tus examantes se están poniendo de acuerdo para venir a molestarme y hacer que me cuestione todo. No digas eso. Es que tengo miedo, Pascua. No, mi amor, no. Es que no voy a vivir en paz. Cálmate ya. Pero es que Francisco Javier se fue.
Mis 3 hijos se fueron, sí, los 3. Y es que cachó a Alejandra con Chuy. Y es que Alejandra y Chuy tienen una aventura.